cálculo electrónica y el complemento solver. Es importante entonces, como se ha enseñado en los videos anteriores, tomar en cuenta estos tres pasos generales. El primero de ellos es el de construir el modelo de programación lineal. El número 2 es el de vaciar los parámetros en la hoja de cálculo y establecer las ecuaciones o funciones necesarias. Y el tercer paso es el de obtener la solución óptima, en este caso utilizando el solver, e interpretarla en función al contexto del problema. Para el caso del problema del flujo máximo hay que tomar en consideración dos aspectos necesarios. El primero de ellos es que no hay ecuaciones o restricciones de flujo para el nodo inicial 1 y el nodo final 5. El segundo elemento a tomar en cuenta es que el objetivo es maximizar el flujo de salida total en el nodo inicial 1 o de forma equivalente el flujo de entrada total en el nodo terminal n, en este caso nodo 5, porque el ejemplo que vamos a abordar solamente tiene 5 nodos. Este ejemplo que tenemos acá fue el mismo que se hizo en el video donde se mostraba cómo construir el modelo de programación lineal de flujo máximo. Fíjense que es una red pequeña de 5 nodos donde se desea determinar la capacidad máxima de toda esta red. ¿Cuál es la capacidad de enviar flujo o traspasar flujo desde el nodo origen hasta el nodo destino? Acá tenemos el modelo de programación lineal asociado con una función objetivo de maximización y sujeto a tres restricciones. Como lo decía anteriormente, no se establecen restricciones ni en el nodo de origen ni en el nodo destino, a diferencia de cómo se hizo en el problema de la ruta más corta y en la red de proyectos. Esto debido a que, puesto que el objetivo del problema es determinar la capacidad máxima de la red, las únicas restricciones que existen o las únicas limitantes del problema son las de los nodos intermedios, es decir, el nodo 2, 3 y 4. Porque son las que me van a determinar entonces cuál es la capacidad de esa red. Ellas son las que permiten de alguna manera enviar flujo, traspasar flujo desde el origen al destino. Una vez conocidos estos pequeños detalles, entonces establecemos dos plantillas como se hicieron en los videos anteriores, una para las variables de decisión y otra para las restricciones. En la primera de ellas tiene 4 columnas. Nótese desde, hasta, flujo por arco y capacidad. Por ejemplo, aquí entonces en las celdas que están vacías es donde la hoja de cálculo va a tomar en cuenta nuestras variables de decisión. La primera de ellas es la variable x12, o sea, la que va desde el arco, la que representa el arco que va en sentido de 1 a 2 con una capacidad de 20 unidades. Nótese que estos arcos, los arcos en el problema de flujo máximo son bidireccionales, o sea, tienen capacidad para enviar flujo tanto de I a J como J a I. Un valor 0 indica que no se puede enviar flujo en esa dirección. Acá en la segunda variable, fíjense que sería la variable x13 que va de 1 a 3, viendo acá el gráfico de 1 a 3 con una capacidad de 30 unidades. Y así se establece para todos los demás arcos restantes de la red. Posteriormente vamos a definir lo que es nuestra función objetivo. Fíjense que tiene un criterio de maximización que se va a maximizar el flujo que se desea traspasar desde el nodo origen al destino. Pero fíjense que el nodo origen, que es el 1, envía flujo a partir de estos tres arcos, de 1 a 4, de 1 a 3 y de 1 a 2. Solamente serían estas tres variables. No es más entonces que utilizar la función suma y vamos a sumar esas tres variables. Fíjense que acá las tenemos 1 a 2, 1 a 3 y 1 a 4. Cerramos paréntesis, clicamos enter y acá tendremos el valor numérico para la función objetivo. En el caso de las restricciones, nos vamos a guiar observando el modelo. Ya previamente lo habíamos construido y no es más que guiarnos en él y asociar las variables de decisión que se encuentran en la primera plantilla. Exactamente en este mismo orden. Colocamos acá para el valor numérico de la primera restricción del nodo 2, nodo intermedio 2, y sería x12, fíjense, x12 menos x23 menos x25.
Ahí tenemos, clicamos enter, tenemos su valor numérico. Luego vamos con el tercer nodo, que sería x13 acá, x13 más x23 menos x34 menos x35 más x43. Enter. Luego vamos con el cuarto nodo, sería x14 menos x43 menos x45. Enter. Nótese que estas restricciones se realizan utilizando la fórmula de conservación de flujo, que es flujo entrante igual a flujo saliente, y realizando los despejes necesarios, es decir, agrupando los términos independientes, las variables. En este caso yo agrupé las variables hacia la izquierda y los términos independientes a la derecha. Una vez que están entonces todos los parámetros en orden, tratando en lo posible de no haber cometido errores. Recordemos que un pequeño error puede alterarnos el resultado de nuestra solución. Entonces nos vamos al solver y lo primero que vamos a introducir es el valor numérico de la función objetivo. Clicamos enter, establecemos el criterio acá ya de maximización. Nos dice dónde se van a cambiar las celdas, serían entonces aquí es donde queremos, donde solver arroja nuestra solución, que no es más el valor numérico de esas variables, ¿no? Y establecemos el conjunto de restricciones. Una nota importante acá, vamos a colocar primero entonces, fíjense, como las tres restricciones tienen signo igual, establecemos entonces acá igual todos los elementos de la izquierda en esta sola casilla, y todos los elementos de la derecha. A su vez, y para el caso acá del solver, vamos a agregar una segunda restricción, y es la siguiente: que todos los flujos por arco, que serían todas nuestras variables, sean menor o igual a su capacidad. Esto es porque obviamente, como estamos determinando la capacidad máxima, entonces las capacidades de esos arcos no pueden exceder ya su capacidad anteriormente establecida. Nos cercioramos de que la pestaña de asumir variables como no negativos esté seleccionada, aceptamos y le damos clic en solucionar. Nótense entonces acá que el solver nos arrojó la siguiente solución, que el flujo máximo de esta red, la capacidad máxima es de 60 unidades. 60 unidades entonces es la capacidad máxima de esta red. Recordemos que estas redes de flujo máximo pueden utilizarse con diversos propósitos para maximizar, para calcular capacidad de servicio, de envío de artículos, de personas, de una red ferroviaria, de una red de carreteras, para determinar la capacidad máxima de flujo vehicular en una hora pico, etcétera, etcétera. Tiene muchísimas aplicaciones. Bueno, espero que este video haya sido para ustedes de gran utilidad. Muchas gracias por haberlo reproducido y que Dios les bendiga.